Continuando con los límites al infinito o en el infinito, pues ahora tenemos el caso donde se cumplen de varias maneras que el infinito aparezca en los dos lados, ¿no? Tanto en el límite cuando x tiende a más o menos infinito, como el límite como tal, que el límite sea igual a más o menos infinito. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Otra vez vamos a usar esta notación, pero pues formalmente no entra dentro de lo que nosotros definimos como límite. Pero vamos a decir que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es infinito si siempre que demos un número real para cada m que esté en los reales. Entonces por aquí me lo voy a dibujar. Pues nosotros vamos a dar un número real y lo vamos a pensar aquí, en la imagen. Entonces esto está por aquí, es un m. Pues siempre que demos un número real, va a existir otro número real. Vamos a llamarle n mayúscula, de tal modo que, pues si nosotros nos agarramos un número a la derecha de n, entonces típicamente pues nuestro número natural va a ser grandote, ¿no? Nuestro número real, perdón. Vale, más o menos así se ve. Si x está a la derecha de n, entonces f de x es mayor o igual a m. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues básicamente lo que nos está diciendo es que si nosotros damos cualquier número m, pues a partir de un lugar, toda la función hacia la derecha ya se encuentra sobre la línea horizontal que pasa por m. Como m es arbitrario, pues nosotros podemos poner m's cada vez más grandes y entonces estas líneas están empujando nuestra función hacia arriba. Y el n que va a existir típicamente va a ir siendo más grande dependiendo de si la m crece. Y entonces lo único que necesitamos es irnos más a la derecha. O sea, como que para empujar nuestra función hacia arriba necesitamos recorrernos a la derecha. Y típicamente eso que significa, pues que nuestra función como que se va al infinito en el cuadrante, en el primer cuadrante, ¿no? Arriba a la derecha se va la función así. Sale, esto es si el límite cuando f de x, cuando x tiende a infinito de f de x es igual a infinito. Pero pues tenemos un montón de opciones con los signos. Vamos a poner aquí la segunda. Y la segunda va a ser ahora, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a infinito si en lugar de ser infinito es menos infinito? Entonces, vamos a tener algo similar, pero ahora lo que tenemos es que f de x va a ser menor o igual a n. Entonces, déjenme traigo bueno, el dibujito yo creo que conviene más hacer un nuevo.
Entonces, que el límite cuando x tiende a infinito sea menos infinito, pues quiere decir que si me agarro cualquier m, típicamente esta m es relevante cuando es pequeña. Entonces m está por aquí. Pues otra vez me puedo encontrar un n a partir del cual mi función ahora cumple que se va abajo de m. Entonces ahora mi función se va hacia acá. Entonces, para empujar nuestra función hacia abajo, nada más hay que irnos suficientemente a la derecha. Y pues ahora tenemos eh, una definición análoga en los dos cuadrantes que faltan. Pero ahora, pues mi x como que va a tender a menos infinito. Y si x tiende a menos infinito y el límite tiende a infinito, va a ser arriba a la izquierda. Si x tiende a menos infinito y f de x tiende a menos infinito también, va a ser abajo a la izquierda. Entonces, pues puedo copiar esto de aquí porque la definición es casi igual. Y ahora va a ser el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es infinito. Si para cada número real existe otro número real, de modo que, y como ahora x tiende a menos infinito, ahora me estoy yendo a la izquierda. Eso quiere decir x es menor o igual que n. Y como el límite es infinito, otra vez tengo aquí f de x mayor o igual a n. En este caso, pues para todo m lo voy a dibujar por aquí. Existe un n que voy a poner por acá, porque ahora voy a la izquierda. De modo que mi función va para acá, ¿verdad? Así. Y ya nada más nos queda una opción, que es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es menos infinito. En ese caso, pues aquí nada más tenemos menos infinito. Para cada m existe n, tal que sí. Otra vez me estoy recorriendo a la izquierda, entonces es x menor o igual que n. Pero ahora mi f se va yendo hacia abajo. Entonces este último dibujito es, dame un m. Entonces yo puedo encontrar otro número real, n. De modo que si me quiero ir más abajo de m, simplemente mi función se tiene que ir más a la izquierda de m. O sea, mi función va a venir por acá. Vale, y estos son pues los cuatro comportamientos que podemos tener combinando el más y el menos infinito, tanto en el límite, o sea, en el dominio, como en la imagen del límite. Ok. Esto no lo vamos a usar mucho, pero pues hay ciertas cosas que van a ser suficientes para lo que vamos a necesitar. Entonces, lo primero es que si nos agarramos un polinomio, f de x es a n, x a la n, más a n menos 1, x a la n menos 1.
A1x más A0. Entonces, el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de f de x siempre va a ser más o menos infinito. O sea, en este caso no va a pasar como en el caso de las asíntotas, que era que podía ser un numerito real R. No puede ser cero, no puede ser eh, ningún otro número que no sea cero. Siempre se va a más o a menos infinito. ¿Y a dónde se va? Entonces el signo de el límite, o sea, esta cosa, pues depende del término principal. Es decir, pues del AN x a la n. Si cuando x tiende a infinito, esta cosa es positivo, entonces el límite va a ser infinito. Si esta cosa es negativo, el límite es menos infinito. Y si cuando x tiende a menos infinito, esto es positivo, otra vez vuelve a ser infinito. Y si esto es negativo, vuelve a ser menos infinito. Ahora, ¿qué pasa con las fracciones? ¿Qué tal si tengo una función racional? ANX a la n más bla, 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 A1x más A0. Y todo esto va dividido entre BM, X a la M, más bla, 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 más B1X, más B0. Pues ahora sí ya podemos hacer el caso restante. Si resulta que el grado del de abajo es más chiquito que el grado del de arriba, entonces, límite cuando x tiende a más menos infinito, en este caso va a ser más o menos infinito, y lo mismo que en el caso de los polinomios. El signo depende de ANX a la n. Ahorita hacemos un ejemplo, pero piénsenlo como los ejemplos de la clase pasada, ¿no? Si dividiéramos entre x a la m, como m es menor que n, abajo nos va a quedar un número entre x a la algo, b1 entre x a la algo, b2 entre x a la algo. Como estamos dividiendo entre x a la m, el bm nos queda solito y se va a cancelar el x a la m. Eso nos queda de denominador. Y en el numerador, pues algunos se van a eliminar, todos los que son menor que m, pero como n es mayor a m, alguno de estos todavía nos va a quedar vivo. Y entonces se va a convertir, al dividir entre eso, en un polinomio sobre un numerito, bm, más un montón de cosas que van a tender a cero, ¿verdad? Porque van a ser de la forma 1 entre x a la algo, 1 entre x a la k, digamos. Ahorita hacemos un ejemplo para que quede más claro esto, pero pues básicamente era el caso que faltaba la vez pasada. Y los que ya teníamos es que cuando m es igual a n, pues ¿qué fue lo que pasó? Era una de las asíntotas horizontales, entonces fue uno de los primeros tres ejemplos. Aquí está, ¿no? En este caso teníamos que el grado del de arriba es igual al de abajo, en este caso era 3, y nos quedó de resultado que el límite era 2/3. Pues eso siempre va a pasar.
Para encontrar el límite, nada más nos fijamos en los coeficientes del término mayor, de mayor grado. Y de una vez ya que estamos aquí, pues vemos qué fue lo que pasó cuando el grado del de abajo, en este caso 4, es más grande que el de arriba, que en este caso era 2, pues nos quedó 0. Lo que hicimos en estos dos ejemplos, de hecho, se cumple siempre. Entonces, si m es igual a n, pues el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de f de x, pues sería aquí dividir entre x a la n, que sería lo mismo que x a la m. Todos van a irse a 0 y nada más nos va a quedar sobreviviendo el a n y el bn. Entonces esto va a ser igual a n entre bn. Y el caso restante es si n es menor a m, pues el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de f de x va a dar 0. Y el procedimiento pues es el mismito que el del ejemplo de arriba, ¿no? Vamos a dividir entre la potencia mayor del denominador. Entonces nos va a quedar el bm solito. Y arriba, como dividimos entre algo con el m más grande que n, todos estos x se van a morir y van a quedar algunos divididos entre cierta x a la algo. Y todo eso se va a ir a cero. Ok, esto es más como de una manera informal, nada más para completar el caso que nos faltaba. Y vamos a hacer un ejemplito. Vamos a encontrar el límite cuando x tiende a infinito de f de x y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x si f de x es lo siguiente. Menos x a la quinta más 3x al cuadrado menos 11 entre x cúbica más 11x al cuadrado menos 7. ¿Vale? Y esto lo podemos hacer pues tal como lo hacíamos con las sucesiones, ¿no? Vimos una manera de resolver los límites de las sucesiones siempre que teníamos una fracción entre dos polinomios, donde la variable pues era un número natural. Lo mismo funcionaría, pero pues básicamente vamos a seguir la observación 2 de aquí arriba, ¿no? Como en este caso tenemos que el grado del de arriba es mayor que el de abajo, pues el límite va a ser o más o menos infinito, y eso depende del término mayor del numerador. Ok. Si x tiende a infinito, esto va a ser como un análisis nada más muy rápido. Vamos a seguir estas observaciones de una manera más o menos informal, nada más para lo que vamos a hacer enseguida de este ejemplo y va a ser así. Como x tiende a infinito, pues x en particular podemos pensar que va a ser mayor a cero, ¿no? O sea, va a ser un número positivo. Pero si x es positivo, pues x a la quinta también es positivo, ¿no? Pero entonces menos x a la quinta se vuelve negativo. Y menos x a la quinta es el término principal del numerador.
Como es negativo, esto va a implicar que el límite cuando x tiende a infinito, que es lo que estaba analizando aquí, de f de x, como son negativos, me va a dar menos infinito. Y ahora vamos a hacer lo mismo cuando x tiende a menos infinito. Y en este caso, pues podemos pensar que x es negativo. Como x es negativo, x a la quinta también es negativo, porque es una potencia impar. Y entonces menos x a la quinta ahora va a ser positivo. Como este es el término principal, pues el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito va a ser igual a infinito, ¿no? Porque aquí tengo valores reales, valores positivos. Entonces, esto va a ser suficiente para lo que nos falta. ¿Qué es lo que nos falta? Pues queremos juntar todo lo que hemos visto hasta ahora para más o menos esbozar una gráfica de una función. Y yo creo que primero empezamos con un ejemplo. Y ahorita damos los pasitos a seguir. Ok, vamos a esbozar la gráfica de f de x igual a x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8. Ujú. Entonces, como la vamos a ir esbozando, pues aquí mismo la voy a ir dibujando. Vamos a ver. 3, 4, 5, 6. Ok, entonces, pues, ¿cómo vamos a empezar? Primero, pues hay que observar un poquito cómo se comporta la función. F de x, yo la puedo escribir como x cuadrado menos 4 por x cuadrado menos 2, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar su intersección con el eje Y. Si x es igual a 0, o sea, x igual a 0 es esta recta, pues ¿cuánto vale Y? F de x, que va a ser f de 0, pues va a ser, y ahí me conviene esta presentación, ¿verdad? 0 menos 0 más 8. Entonces, pues yo creo que me conviene poner por acá, ¿no? Entonces, este puntito es la intersección con el eje
y. ¿Quién es? Pues es el puntito 0,8. Ese es un punto de mi función. Una vez que encontramos la intersección con el eje y, encontramos la intersección, pero ahora con el eje x. ¿Cómo encuentras eso? Pues el eje x es este de aquí. Cuando un puntito x, y está sobre ese eje, pues cuando la segunda coordenada resulta ser 0. Pero la segunda coordenada aquí está dada por la función, ¿verdad? Entonces, eh, para encontrar estas intersecciones, vemos cuando f de x es igual a 0. Pero f de x es igual a 0 si solo si x cuadrada menos 4, x cuadrada menos 2 es igual a 0. Entonces, si un producto es 0, pues o esto es 0 o x cuadrada menos 2 o esto es 0. Pero x cuadrada menos 4 es 0 si solo si x cuadrada es igual a 4 o x cuadrada menos 2 es igual a 0 si solo si x cuadrada es igual a 2, ¿no? Y esto es si solo si, pues x es igual a más o menos raíz de 4, que es igual a más o menos 2, o x es igual a más o menos la raíz de 2. Y en esos lugares, pues la lleva a valer 0. Entonces me fijo en todos los puntos que me da esto, ¿verdad? Pues cuando la x vale menos 2, yo sé que la y vale 0. Cuando la x vale 2, yo sé que la y vale 0. Cuando la x vale menos raíz de 2, yo sé que la y vale 0. Y cuando la x vale raíz de 2, positivo, yo sé que la y vale 0. Entonces, pues esto me da más puntitos aquí, ¿verdad? Bueno, y yo creo que para que me quede bien, lo voy a estirar un poquito. Voy a poner por aquí el menos 2,0. Por acá voy a poner el 2,0. Luego tengo el raíz de 2. Entonces, si esto es menos 2, pues raíz de 2 es 1,40 y tantos. Entonces lo voy a dibujar por aquí. A menos raíz de 2,0. Y por acá voy a poner a raíz de 2,0. Entonces, estos cuatro puntos azules y el puntito verde son puntos de mi función, ¿verdad? Ok, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora voy a empezar a trabajar lo que hemos visto últimamente. Voy a tomar la derivada de f de x. Entonces, déjenme ir marcando todos los pasitos. Y ahora f' de x, ¿cuánto va a valer? Es 4x cúbica menos 6x al cuadrado, entonces va a ser menos 12x. Y el 8 pues desaparece, ¿verdad? Va a ser 0 su derivada. Y a esto le puedo factorizar un 4x y me queda x al cuadrado menos 3.
Y la segunda derivada, de una vez la calculamos aquí, va a ser 4 por 3, 12, x al cuadrado, menos 12. O sea, esto es igual a 12 por x al cuadrado, menos 1. Ok, ya tenemos primer derivada y segunda derivada. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a encontrar, em, bueno, antes que nada, pues aquí me gustaría encontrar sus asíntotas verticales, pero pues esta no tiene, ¿verdad? Como es un polinomio, no un cociente de polinomios, por ejemplo, esta no va a tener asíntotas verticales. En ningún lugar el límite se va a más o menos infinito para algún c particular. O sea, esto de aquí no pasa, ni por la izquierda ni por la derecha. Como esto no pasa, pues es un pasito menos del que preocuparnos. Los puntos críticos de f, pues es donde la derivada vale cero, ¿verdad? Son aquellos reales tales que, pues f' de x es igual a cero. Es decir, 4x por x cuadrado menos 3 es igual a cero. Pero a ver, 4x por x cuadrado menos 3 es igual a cero. Sí, o esto es cero o esto es cero. Pero para que 4x sea cero, pues necesito x igual a cero, ¿verdad? X1 igual a cero. Luego, para que esto de acá sea cero, yo necesito que x cuadrado menos 3 sea igual a cero. O que x cuadrado sea igual a 3, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser x? Pues raíz de 3. X2 igual a raíz cuadrada de 3. Y x3 igual a menos la raíz cuadrada de 3. Estos son los puntos críticos de f. Vale. Ahora, pues vamos a ver qué pasa con los puntos críticos. Voy a evaluar la segunda derivada en estos valores. Entonces nada más voy a subir un poquito. Pues raíz de 3 es más grande que raíz de 2, pero más chiquito que 2. Entonces va a ser un número por aquí, ¿verdad? Menos raíz de 3 va a ser un número por acá. Y cero, pues es este puntito en medio. En estos tres lugares me va a pasar algo particular. Entonces, usando el criterio de la segunda derivada, pues f' de 0, la segunda derivada es 12 por x cuadrado menos 1. Entonces, esto va a ser menos 12. Esto es menor que 0. Y es un máximo, ¿verdad? Entonces, lo que yo sé es, a ver, ¿de qué color vamos a dibujar a la función? Así, naranja. En 0, pues lo que acabamos de ver es que va a haber un máximo. Entonces, en este puntito, como que mi función se va a ver así, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasa en los otros dos lugares. En menos raíz de 3 tenemos
12 por menos raíz de 3 al cuadrado menos 1. Es decir, esto es 12 por 3 menos 1, o sea, 2. Esto es igual a 24, ¿verdad? Y de hecho, pues el de raíz de 3 va a ser exactamente igual. Va a ser 12 veces raíz de 3 al cuadrado menos 1, que va a ser otra vez 24. Y lo importante es que en ambos casos, esto fue mayor a 0, ¿verdad? Entonces, en estos dos puntitos, voy a tener un mínimo local. Ahora, en el 0, yo ya no tenía que hacer nada porque ya tenía calculada la segunda coordenada de este puntito. Pero ahora sí lo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar la función original en, si quieren, primero en raíz de 3 y luego en menos raíz de 3. Entonces es x a la cuarta, o sea, es raíz de 3 a la cuarta, más menos 6x al cuadrado, menos 6 y x es raíz de 3 al cuadrado, más 8. ¿Vale? Entonces esto me da 3 al cuadrado, o sea, 9, menos 6 por 3, 18, más 8. O sea, menos 18 más 8 es menos 10, más 9, esto es igual a menos 1, ¿verdad? Y pues la función de hecho es par, o si no pueden nada más calcularlo, y va a resultar que aquí también es menos 1. Entonces, vamos a poner estos dos puntitos también de verde. Pues aquí en menos raíz de 3 y en raíz de 3, esto llega hasta menos 1. Y yo sé que son mínimos locales. Entonces por ahí se va a ver así, ¿no? Ok, entonces ya tenemos como que por dónde pasa, cómo se ven los extremos de la función. Y ahora podemos usar la segunda derivada para ver la concavidad, ¿no? Entonces f b' de x es igual a 12 por x cuadrado más x cuadrado menos 1. Y esto es mayor a 0. Sí, solo sí, pues como el 12 es positivo, pues x cuadrado menos 1 es mayor a 0. Es decir, el signo nada más está dado por x cuadrado menos 1. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? En menos 1 y en 1, f b' de menos 1 es igual a f b' de 1. Y en ambos casos es 0, ¿verdad? O sea, en menos 1 y en 1, que van a ser dos puntitos, vamos a usar rojo, por aquí, la segunda derivada de 0. O sea que en esos lugares voy a tener un punto de inflexión. Ahora, si x es más chiquito que menos 1, pues x al cuadrado va a ser más grandote que 1, ¿verdad? Entonces x cuadrado menos 1 va a ser mayor a 0. Entonces, en todo este cachito, mi segunda derivada va a ser positiva. Y lo mismo si x es mayor a 1, ¿verdad? Si x es mayor a 1, pues x al cuadrado va a ser también mayor a 1, y entonces x cuadrado menos 1 va a ser mayor a 0.
Pero cuando la x está entre menos 1 y 1, pues x al cuadrado sigue quedándose entre menos, más bien, entre 0 y 1, porque se vuelve positivo, y pues al restarle 1 se vuelve negativo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, bueno, pues si quieren vamos a calcular todavía la función en menos 1 y en 1, la función original. F de menos 1 es x a la cuarta, o sea, es 1, menos 6x al cuadrado, o sea, 6 por 1, más 8. Entonces esto es igual a 3. Y f de 1 es otra vez x a la cuarta, menos 6x al cuadrado, más 8, y otra vez vuelve a ser 3. Entonces mi función en menos 1 y en 1 vale 3. Entonces, menos 1 y 1 vale 3. Bueno, todo lo que estoy haciendo no es a escala, ¿verdad? Pero el chiste es que más o menos se vaya viendo cómo ir llenando la gráfica de información. Y ahora sí, ¿qué es lo que va a pasar? Ok, pues mi función, yo sé que antes de menos 1, que está por aquí, por acá está 1, la segunda derivada es positiva, o sea, mi función va a ser convexa. Es decir, se va a estar curveando hacia arriba, ¿no? Se va a estar curveando hacia arriba, de aquí hacia la izquierda. Además, yo sé qué pasa por aquí, sé que aquí hace un mínimo y sé qué pasa por aquí. Entonces se ve como esta ramita, ¿verdad? Entonces mi función, pues se ve más o menos así. Tal vez un poquito más suave. Y el mismo razonamiento me funciona de aquí hacia la derecha. Ahora, entre menos 1 y 1, yo sé que es cóncava. Y de hecho aquí, pues tengo unos puntos de inflexión. Es decir, aquí mi función tiene que empezar a curvarse hacia abajo. Y yo sé que aquí tengo un máximo local. Entonces mi función pues tiene que hacer esto, como que empezar a curviar hacia el otro lado, hasta aquí, y luego otra vez empieza a curviar hacia el lado contrario. O sea, se ve como una W. ¿Qué falta? Pues nada más hace falta saber qué pasa después de esto hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Todo lo relevante ya pasó aquí porque ya tengo máximos, intersecciones, puntos de inflexión. Tengo este máximo, estos puntos de inflexión, las intersecciones con el eje X, intersección con el eje Y que ya lo tenía, y unos mínimos locales, ¿no? Y como ya conozco la concavidad y convexidad, pues ya sé que se ve así. Lo que vamos a hacer entonces para terminar, pues es ver cuál es su comportamiento al infinito. Límite cuando x tiende al infinito de f de x, pues es lo mismo que el límite cuando x tiende al infinito de x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8. Y ahora, ¿cuál es el término principal? El de grado mayor es x a la cuarta, ¿no? Cuando x tiende a infinito, pues x a la cuarta al ser par también tiende a infinito. Entonces esto tiende a infinito. Y límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8. Y otra vez, cuando x tiende a menos infinito, pues x cuadrado es x por x, entonces si x es negativo, x cuadrado se vuelve positivo, y x a la cuarta es x cuadrado al cuadrado, ¿verdad?
Entonces igual se vuelve a volver positivo y esto tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que mis dos ramitas, si me voy muy a la izquierda se van a infinito y si me voy muy a la derecha también se ve infinito. Entonces ya esto me da una idea de cómo se ve la función, ¿no? Es como una W. Entonces, esto que hicimos, pues se puede hacer prácticamente para cualquier función. Y vamos a intentar explicarlo un poquito. Como aquí era polinomio, yo ni siquiera me preocupé por el dominio, ¿no? Pero, pues una de las primeras cosas que hicimos en el curso fue aprender a calcular dominios. Lo primero que hay que hacer es checar el dominio de la función. Entonces vamos a poner f de x para ponerle nombre a la función. Lo primero es encontrar el dominio de nuestra función. Bueno, una vez que se hace esto, fíjense que encontrar el dominio es muy relacionado con encontrar asíntotas verticales, ¿verdad? Una de las cosas que nos quitaba puntos del dominio era tener cocientes y eso también nos da asíntotas verticales. Entonces aquí, de una vez se puede encontrar las asíntotas verticales. Ni uno de estos dos fue el caso en nuestra función anterior, pero pues en general hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Después, ¿qué se hace? Pues podemos encontrar la intersección con el eje Y. ¿Y cómo se hace esto? Pues nada más se evalúa f en cero, ¿verdad? Bueno, no pongo cómo se hace cada cosa, solo lo digo. La mayoría ya en su momento dijimos cómo hacerlo. Después encontramos las intersecciones, que estas pueden ser varias, con el eje X. Una vez que hicimos esto, calculamos puntos críticos, ¿verdad? Ya teniendo los puntos críticos, pues puedes encontrar dónde se alcanzan los máximos y mínimos locales. Y una vez que sabes dónde se alcanzan, pues calcula su coordenada Y para encontrar como tal los máximos y mínimos locales, ¿verdad? Estos tres de aquí. Solo que les tienes que calcular también la segunda coordenada. A partir de estos puntitos, que son como los puntitos destacados de tu gráfica, pues ya nada más tienes que hallar los puntos de inflexión e identificar dónde la F es cóncava y dónde convexa. Y una vez que se hace eso, pues tal como lo hicimos antes, ya te da una imagen central de tu función. Por ejemplo, pues puedes saber dónde hay máximos, mínimos, concavidad, asíntotas, si es que las hubiera.
¿Qué se hace al final? Pues nada más ves qué pasa en los extremos, ¿no? Puede que se vaya a infinito o a menos infinito, o también puede ser que la función encuentre algún asíntota horizontal, ¿verdad? Entonces, para ver los extremos izquierdo y derecho, pues se determina el comportamiento al infinito. ¿Y cómo se hace eso? Pues encontrando el límite cuando x tiende a infinito de f de x y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. En el ejemplo que hicimos, pues algunos de estos no tuvimos que preocuparnos, por ejemplo, las asíntotas verticales, pero en general, pues todos estos pasitos ya te dan suficiente información como para hacer una buena aproximación de una gráfica. Vale, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? No, profe. Ok.